Hola, bienvenidos de nuevo y a aquellos que llegan por primera vez, un saludo enorme. Antes de empezar con el audiolibro completo de este libro de sanación y autoayuda, deciros que en la descripción encontraréis el enlace al libro en digital, al igual que todos los libros publicados por nosotros. Muchas gracias por estar aquí y ahora sí, empecemos. Bienvenidos a Ilustraciones Ámbar. Hoy presentamos un libro, La historia de Lucía. En este libro vas a encontrar los antídotos a las heridas, como la de abandono, crítica o abuso, con ejercicios. Verás cómo las voces críticas de la cabeza son reflejos de las voces críticas de una madre fría, calculadora y crítica. Cómo a veces atacamos creyendo que así nos defendemos. También veremos cómo se puede ver amor donde antes veíamos amenaza, cómo el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos es en función de cómo vemos a mamá y cómo podemos pasar de la negación a la admiración. ¿Cómo liberas o sanas la relación con tu madre? Esta historia podría ser la tuya. Introducción. Las huellas que nos moldean. Desde el primer aliento hasta los pasos vacilantes de la niñez, la figura de una madre es más que un mero pilar en nuestras vidas. Es el eje sobre el cual giran nuestras primeras experiencias del mundo. Pero, ¿qué sucede cuando ese eje está torcido por heridas profundas y desgarradoras? Cuando la relación que debería ser fuente de amor incondicional y seguridad nos deja cicatrices, no solo cambia nuestra percepción del amor y la confianza, sino que a menudo redirige el curso de nuestras vidas. Permíteme presentarte a Lucía, nuestra protagonista y compañera en este viaje de descubrimiento y sanación. Lucía es una mujer de sonrisa cálida y mirada pensativa que carga, como muchos de nosotros, con el peso de heridas no sanadas de la infancia. Su historia es poderosa porque es universal. Refleja las luchas y esperanzas que muchos enfrentamos al tratar de sanar las heridas que provienen de la relación con la figura materna. A través de los ojos de Lucía, exploraremos cómo los lazos fracturados con nuestra primera cuidadora pueden manifestarse en las relaciones rotas, oportunidades perdidas y una lucha constante con la autoestima. Lucía nos mostrará que enfrentar estas heridas no es reabrir una parte dolorosa de nuestra historia por masoquismo, sino entender cómo estas experiencias nos han dado forma y cómo podemos, con enfoque y comprensión, moldear nuestras vidas hacia un futuro más sano y pleno. Lucía no es una heroína inquebrantable, ni una víctima indefensa. Es alguien en medio de su historia, buscando la luz al final de un túnel que muchos de nosotros recorremos. A través de su viaje, no solo aprenderemos cómo las heridas con nuestra madre nos afectan, sino también cómo podemos iniciar el proceso de curación, paso a paso, día a día, con compasión y comprensión hacia nosotros mismos y hacia aquellos que nos han herido. Este no es solo un libro, es un espejo en el que quizás veas reflejadas partes de tu historia y un mapa que te ayudará a navegar las aguas, a veces turbulentas, del perdón y la sanación. Así que acompaña a Lucía y permite que su historia te guíe hacia un lugar de mayor paz y aceptación. Capítulo 1.
Descifrando las cicatrices. Lucía se encontraba a menudo mirando a través de la ventana. Veía su reflejo superpuesto con los juegos de los niños en el parque, y cada risa era un eco de lo que pudo haber sido. Fue en esos momentos de reflexión donde entendió que las heridas del alma vienen en varias formas. Podía recordar vívidamente la sensación de abandono, como un vacío que resonaba con cada nota no aplaudida en sus recitales escolares. Aún sentía el eco sordo del teléfono que nunca sonaba en su cumpleaños, ese silencio que pesaba más que el aire en sus pulmones. El rechazo era un fantasma más tangible, una presencia que se sentaba a la mesa en cada comida familiar, ocupando el lugar donde su madre debería haber estado. Era un vacío que no podía llenarse con las felicitaciones de otros, porque las palabras que realmente necesitaba escuchar se las llevaba el viento, dejando solo un frío susurro en su lugar. La falta de afecto se había convertido en un hueco en su pecho, un espacio reservado para los abrazos que nunca sintió, para los besos que se perdieron en el aire, para las palabras de amor que nunca cruzaron los labios de su madre. Lucía había aprendido a abrazarse a sí misma, a consolarse en la oscuridad de su habitación, imaginando el calor de un amor que no conocía. Pero acerquémonos un poco más a esta historia. ¿Qué ocurría con la madre de Lucía? La madre de Lucía era una presencia intermitente, como una estrella fugaz que solo se deja ver en los momentos más inesperados. Había crecido en una época y un lugar donde la dureza era la moneda de cambio para sobrevivir. La vida le había enseñado que el cariño era un lujo y que las palabras de aliento eran un bien escaso, reservado para aquellos que no tenían que luchar contra el mundo cada día. Por eso, la madre de Lucía había construido muros en lugar de puentes, había elegido el silencio en vez de las canciones de cuna y había guardado sus te quiero para un momento que en su mente nunca parecía llegar. Por otro lado, el abandono que Lucía sentía no era el resultado de una ausencia física. Su madre estaba allí, pero era como un fantasma en su propia casa, una sombra que se movía entre las habitaciones, dejando un rastro de indiferencia. Los recitales de Lucía, sus logros y sus cumpleaños pasaban desapercibidos por esa figura materna que parecía tener la mirada siempre puesta en horizontes lejanos, en preocupaciones que iban más allá de las paredes de su hogar. La voz crítica y enfadada de su madre era el legado de su propia historia no resuelta, de sus batallas no contadas y de sus heridas sin cerrar. Era una voz que se alzaba alta y clara en cada pequeño error, en cada paso en falso que Lucía daba, no porque no amara a su hija, sino porque era el único idioma emocional que conocía. Para la madre de Lucía, la crítica era una forma torcida de cuidado, un intento equivocado de preparar a su hija para un mundo que no perdonaba, un mundo que ella misma había enfrentado con puños cerrados y el corazón en guardia. Lucía creció bailando al ritmo de ese amor complejo y contradictorio, un amor que tenía la temperatura del hielo y la quemadura del fuego. Con el tiempo, comenzó a entender que su madre era también
una víctima de su propia historia y que el abandono que sentía era la herencia de un legado de silencios y sombras que su madre nunca pudo iluminar. Y así, con cada revelación, Lucía no solo buscaba sanar sus propias heridas, sino también comprender y quizás algún día perdonar las de la mujer que le dio la vida, pero no supo cómo nutrirla con amor. Las voces en la cabeza de Lucía. Las voces de miedo en la cabeza de Lucía eran como un parloteo agobiante, cada una molestando y alimentando la duda y desconfianza que se había arraigado profundamente en su ser. Estas voces mentales eran las secuelas de las voces asumidas que escuchaba de su madre. Eran las críticas de su madre, transformadas en un diálogo interno que le recordaba constantemente sus fallas percibidas y sus defectos imaginarios. Le susurraban que era demasiado esto o demasiado poco aquello, que nunca sería suficiente, que siempre estaría a la sombra de un estándar inalcanzable. Un día Lucía estaba aceptada para un nuevo puesto laboral. Sin embargo, debía hacer un curso extra de idioma avanzado de inglés, y así lo hizo. ¿Qué creéis que pasó luego? Las voces saboteadoras que anidaban en la mente de Lucía se habían forjado a lo largo de los años. Con la llegada de la nueva oportunidad laboral, las voces en su cabeza le susurraban: ¿cómo puedes pensar que estás preparada para esto, Lucía? Siempre has sido una estudiante promedio de inglés, nunca la mejor. Estas voces se intensificaban por la mañana, mientras se preparaba para enfrentar el primer día en su nuevo empleo, donde se esperaba que manejara un nivel de inglés más avanzado. «Vas a hacer el ridículo», murmuraba la voz que más se parecía al tono de su madre. «Todos se darán cuenta de que no perteneces allí». Mientras se miraba al espejo, ajustando la blusa que había escogido con la esperanza de proyectar confianza, otra voz se colocaba burlona. ¿Crees que vestirte bien ocultará tu incompetencia? Lucía intentaba acallarlas, recordándose a sí misma su preparación y las noches sin sueño pasadas estudiando, pero las voces eran persistentes y continuaban diciéndole: «Te vas a quedar en blanco, siempre lo haces bajo presión». Al llegar al trabajo, las voces alcanzaron su clímax. «Van a hacer preguntas y no sabrás responder», le decían justo antes de la reunión inicial, donde tendría que presentarse en inglés. Con las manos ligeramente temblorosas, pero con una determinación forjada en años de lucha interna, Lucía entró a la sala de conferencias, tomó una profunda inspiración y comenzó a hablar. Las primeras palabras salieron entrecortadas, pero a medida que continuaba, cada frase era un acto de desafío a esas voces que intentaban encadenarla. Para su sorpresa, sus compañeros asintieron con comprensión y la animaron con sonrisas. Lucía se dio cuenta de que, aunque no era perfecta, su capacidad de comunicarse era más que suficiente. Por primera vez, la voz crítica en su cabeza perdió fuerza frente a la evidencia de su competencia y el apoyo de sus nuevos compañeros. Era un pequeño triunfo, pero uno monumental en su camino hacia la sanación y la autoaceptación. La experiencia de Lucía
destapa una verdad universal. Las heridas que nos hacen las voces críticas, internas, a menudo nos paralizan, nos impiden arriesgarnos y nos mantienen alejados de nuestras verdaderas aspiraciones. Es un mecanismo de defensa comprensible, ya que si nunca nos enfrentamos a esos retos, nunca tendremos que oír el eco de esas voces diciéndonos: «Te lo dije, ¿ves cómo fallaste?». Pero, ¿qué sucede si, en lugar de huir, nos enfrentamos a ellas? Considera esto: al evitar situaciones que ponen a prueba nuestra autoestima, también esquivamos la posibilidad de desmentir esas voces. Al no actuar, perpetuamos el miedo y reforzamos la falsa creencia de que no somos dignos de amor o éxito. Esta es la encrucijada en la que se encontraba Lucía, y puede ser donde tú también te encuentres ahora. Te invito a indagar en tu propia vida. ¿Hay desafíos que has evitado por temor a confirmar las críticas que llevas dentro? ¿Te has reprimido o huido de alcanzar tus deseos por miedo a fallar y darle la razón a esas voces saboteadoras? La vida de Lucía nos muestra que al enfrentarnos a nuestros miedos y al salir de nuestra zona de confort, es lo más posible que esas voces críticas pierdan su poder. Al hacerlo, no solo desafiamos esas antiguas heridas, sino que también abrimos la puerta a un mundo de posibilidades, a una vida de conexiones que necesitamos para continuar creciendo. Este es el momento de preguntarte: ¿estoy listo para afrontar esas voces, para sanar esas heridas y vivir la vida que merezco? La respuesta podría cambiarlo todo. La barrera invisible entre uno y el mundo. Cuando una madre no provee el afecto necesario, deja marcas profundas en nuestra conexión emocional. El lazo vital con nuestra madre se establece desde el nacimiento. Dependemos del cordón umbilical para nutrirnos antes de nacer, y posteriormente necesitamos cuidado y afecto para crecer y comprender nuestro entorno. Cada acción emocional de una madre, sea de afecto o de crítica, rechazo y abandono, marca a sus hijos e hijas de forma que parecen espadas que se clavan en su psique. Es un hecho que las heridas emocionales relacionadas con la madre son prevalentes, reflejo de una historia femenina llena de adversidades, obligaciones y limitaciones. Una historia donde las opciones eran escasas y los derechos restringidos. Sanar la herida materna implica comprender esta historia colectiva, sin caer en el juego de la culpa. Es natural sentir rabia hacia una madre que no brindó el amor esperado. Reconocer esa rabia no nos convierte en malas hijas, pero tampoco es saludable dirigir esa rabia hacia la madre, ya que ella hizo lo que pudo con lo que sabía. Así que este trabajo es un proceso personal de liberación mental y emocional, de llenarte de aquello que una vez pensaste que no merecías, mientras observabas a otros niños u otras familias recibirlo en abundancia. Por otro lado, cuando hay heridas de separación y una falta de conexión emocional con la madre, esta fractura suele trasladarse a nuestras relaciones con otras mujeres en la edad adulta, causando desequilibrios emocionales.
Sin ser plenamente conscientes, proyectamos nuestras carencias en estas relaciones, fluctuando entre críticas severas y una búsqueda extrema de aprobación. Esto era precisamente lo que le sucedía a Lucía. Su desconexión emocional con otras mujeres, ya fueran amigas o compañeras de trabajo, no era una elección deliberada, sino el resultado de las barreras que había erigido alrededor de su corazón. Lucía temía que al mostrarse vulnerable y auténtica sería rechazada. La sombra de esa relación materna teñía sus interacciones, haciéndola cauta y reservada, siempre a la defensiva, esperando la crítica antes de que llegara. En el trabajo se esforzaba al máximo, pero rara vez compartía sus éxitos. Temía que el reconocimiento trajera consigo envidia y, peor aún, una mayor atención a sus fallos. Con sus dos amigas se mostraba alegre y comprensiva, pero raramente se permitía vulnerabilidad, evitando las conversaciones que pudieran adentrarse en terrenos emocionales profundos. Sin embargo, en esos raros momentos de quietud, cuando las voces se calmaban y el miedo se disipaba, Lucía sentía un anhelo. Era un deseo de conexión, de ser entendida, de ser aceptada por lo que era, con todas sus imperfecciones. Comenzaba a comprender que cada muralla que levantaba para protegerse también la aislaba y que cada miedo que la mantenía a salvo también la mantenía apartada del calor humano que tanto necesitaba. La historia de Lucía es un espejo en el que muchos podrían verse reflejados. Si te detienes un momento, puedes identificar las murallas que has construido en tus propias relaciones. Quizás, como Lucía, sientes ese anhelo de conexión más auténtica o profunda, pero el miedo te detiene justo en el umbral de la vulnerabilidad. Es hora de preguntarte, ¿qué emociones emergen cuando consideras abrirte a alguien? ¿Hay una voz interior que te advierte de un peligro inminente al compartir tus verdaderos sentimientos? ¿Reconoces en ti esa reticencia de Lucía a la hora de profundizar en conversaciones que podrían revelar más de lo que estás dispuesto a mostrar? Reflexiona sobre las relaciones con las mujeres en tu vida. ¿Actúas defensivamente, anticipando críticas? ¿Sientes que debes ganarte la aprobación constantemente? A lo mejor actúas con un rol de escuchadora pasiva o la ayudadora de otros. Al igual que Lucía, tal vez descubras que tus intentos de autoprotección te han aislado más de lo que te han protegido. Es un desafío personal considerar cómo nuestras primeras relaciones afectivas, especialmente con nuestras madres, influyen en nuestra capacidad de vincularnos con otros. Al tomar conciencia de estas dinámicas, empezamos el camino hacia la sanación y la autenticidad en nuestras conexiones. Así que te invito a explorar este territorio interior. ¿Qué heridas necesitas reconocer y posiblemente sanar para permitirte formar lazos emocionales más profundos y significativos? Lucía empezaba a darse cuenta que la sanación no solo implicaba curar las heridas por la madre, sino también desmantelar las defensas que ella misma había construido.
Era un proceso que requería coraje, el coraje para enfrentar las voces, para cuestionarlas, para silenciarlas con verdades más amables y realistas. Necesitaba aprender a tejer nuevas canciones en su coro interno, melodías de aceptación y afirmación que pudieran guiarla hacia relaciones más auténticas y satisfactorias. Solo entonces, Lucía podría encontrar la paz y la pertenencia que tanto deseaba, no solo consigo misma, sino con el mundo de mujeres que la rodeaban, mujeres que, como ella, tenían sus propias historias de heridas y esperanzas de sanación. Capítulo 2. El antídoto a las heridas. Lucía se encontraba en un punto de inflexión, un lugar donde la luz del entendimiento comenzaba a disipar las sombras del pasado. Cada herida, una vez oculta y enmascarada por comportamientos y muros emocionales, ahora se revelaba con una claridad que dolía, pero a la vez sanaba. Era un proceso introspectivo y revelador, en el que Lucía se convertía en arqueóloga de su propia psique, desenterrando las capas de dolor para encontrar la sabiduría enterrada debajo. Ahora, al reconocer cada herida por su nombre, Lucía comenzaba a entender que cada una tenía también su antídoto. El abandono, que una vez la había hecho sentir desolada y perdida, ahora la impulsaba a forjar una presencia inquebrantable para sí misma. Descubrió que en el núcleo de su soledad había una fuerza resiliente, una voluntad de ser su propia ancla, su propio hogar seguro. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a valorar los momentos de silencio y reflexión, a nutrirse con actividades que le proporcionaban gozo y plenitud. Contra el rechazo, Lucía levantó el estandarte de la aceptación. Cada paso dado, cada elección hecha, cada error cometido se convirtió en un motivo de celebración, no porque fuesen perfectos, sino porque eran auténticamente suyos. Se aplaudía por intentarlo, por tener el coraje de fallar y la determinación de volver a intentarlo. Cada pequeña victoria era un acto de rebelión contra la voz del rechazo, que se desvanecía más y más con cada bien hecho que se concedía a sí misma. El amor propio se erigió como el bálsamo para la falta de afecto. Lucía se enseñó a sí misma a amar cada parte de su ser, incluso aquellas que una vez consideró imperfectas. Se mimaba, se cuidaba y se ofrecía compasión en abundancia. Las palabras de afirmación no eran ya frases vacías, sino declaraciones poderosas de su merecimiento intrínseco de amor y respeto. Las críticas que una vez la hirieron ahora se transformaban en oportunidades para el crecimiento. En lugar de ser golpes a su autoestima, se convirtieron en los retos que la empujaban hacia adelante, moldeando su carácter y afinando su comprensión de sí misma y del mundo a su alrededor. Cada comentario negativo, cada juicio, se examinaba no para buscar la confirmación de sus inseguridades, sino para extraer la verdad
que pudiera servirle en su evolución. El viaje de Lucía se convertía así en una odisea de transformación personal, una senda marcada por el reconocimiento de las heridas y la aplicación valiente de sus antídotos. Era un acto de constante equilibrio entre reconocer el dolor y abrazar la cura, una danza entre la sombra y la luz, donde cada paso le acercaba a la totalidad y a la integración de su ser. Con cada día que pasaba, Lucía se convertía más en la mujer que siempre estuvo destinada a ser, completa, curada y sobre todo libre. En nuestra existencia encontramos ecos de lucha similares a los de Lucía. Es posible que, como ella, hayas aprendido a enmascarar tus heridas, a esconderlas detrás de sonrisas forzadas o logros superficiales. Pero estas cicatrices emocionales no están en sintonía con las tuyas. En momentos de silencio y reflexión, es posible que oigas el susurro de tus propios dolores, reflejando las experiencias de Lucía. Considera por un momento que en tu interior residen también los bálsamos curativos para esas aflicciones. Puedes aprender a enfrentar el abandono no con resentimiento, sino con la presencia constante de tu propio ser. Estar allí para ti, incondicionalmente, en cada paso que das. Puedes combatir el rechazo no con una armadura más gruesa, sino con la suave aceptación de todas tus facetas, reconociendo que cada una de ellas te compone y te completa. El amor propio puede ser tu respuesta a la falta de afecto, no un amor egoísta, sino un reconocimiento de tu valor intrínseco. Es encontrar en el espejo no solo tu reflejo, sino también un amigo leal que te recuerda con cada mirada: eres digno de amor y pertenencia. Y las críticas, esos dardos que a veces vienen de fuera y a veces de dentro, pueden transformarse en lecciones. En lugar de permitir que te desgarren, puedes usarlas como peldaños para ascender hacia una mejor versión de ti mismo. Cada una de estas acciones es un paso hacia la sanación, una danza entre lo que fue y lo que puede ser. Y mientras bailas, recuerda que eres el coreógrafo de esta danza. El poder de cambiar la narrativa de tu vida, de reescribir los guiones de dolor por historias de crecimiento y esperanza, siempre ha estado en tus manos. No es fácil, pero es posible y sencillo. Al igual que Lucía, puedes empezar este viaje hacia la curación hoy mismo, un paso a la vez. Para ayudarte en esto, más adelante verás unos ejercicios que puedes practicar como antídoto a estas heridas internas. ¿Cómo reconocer las heridas? Leyendo las señales ocultas. Lucía había estado mucho tiempo navegando por la superficie de su existencia, convencida de que, si mantenía una fachada imperturbable, las fisuras de su corazón permanecerían ocultas. Pero las heridas tienen una manera peculiar de manifestarse, no a través de las evidentes lágrimas, sino mediante las risas que se desvanecen antes de tocar los labios, los gestos forzados que se quedan suspendidos en el aire, incompletos. Eran esas sonrisas inconclusas las que revelaban la verdad a Lucía.
los ojos que no reflejaban la alegría que la boca intentaba proclamar. Eran las noches en vela, donde el silencio era demasiado ruidoso, lleno de recuerdos de conversaciones pasadas, palabras que deseaba haber dicho o palabras que lamentaba haber liberado al mundo. Eran los remordimientos e inseguridades los que tejían hilos de duda en su mente, cuestionando cada decisión, cada paso, cada palabra. Eran las inseguridades las que pintaban cada logro con colores de incertidumbre, que convertían cada elogio en una pregunta, cada reconocimiento en una prueba más de que quizás, solo quizás, no era suficiente. ¿Cuántas veces has recibido un elogio con desconfianza, preguntándote qué intenciones ocultas habría tras esas palabras? ¿Cuán a menudo has minimizado tus logros, creyendo que no eran lo suficientemente buenos o que habías tenido simplemente suerte? ¿Has sentido alguna vez que los reconocimientos que te daban solo añadían presión para cumplir con expectativas aún más altas? ¿Te has encontrado cuestionando tu valía ante los halagos, preguntándote si realmente los merecías? ¿Cómo reaccionas cuando te felicitan? ¿Lo aceptas con gratitud o lo analizas en busca de errores y fallos? ¿Y cuánto de ese escepticismo ante la alabanza es en realidad un reflejo de tu inseguridad interna y no una verdadera medida de tu competencia o éxito? En Lucía, otra señal para reconocer sus heridas era la soledad elegida. Esta era un escudo contra el dolor de la posible traición, siempre retirándose primero, un paso atrás en la conexión de las relaciones, donde cada adiós no pronunciado era un amargo preludio de lo que su corazón esperaba. Por otro lado, el pulso acelerado de Lucía no era solo el resultado del esfuerzo por complacer a los demás, era el latido de un corazón que se había olvidado de cómo complacerse a sí mismo. Era la constante carrera contra las expectativas, una maratón sin línea de meta, donde cada aplauso por sus logros sonaba hueco si no venía acompañado de su propia aprobación. Ahora párate un momento si llevas o has llevado una barrera contra el dolor de la decepción. ¿Es realmente una elección? ¿Una reacción instintiva para salvaguardar el corazón? Reflexiona sobre las veces que te has encontrado eligiendo la soledad como defensa. ¿Cuánto de esa elección es en verdad una protección y cuánto es un miedo a la vulnerabilidad? Piensa en las veces que has dado un paso atrás en tus relaciones, anticipando un adiós que aún no ha sucedido. ¿Qué te dice esto sobre tus expectativas de los demás y de ti mismo? ¿Acaso en ese espacio tranquilo de soledad escuchas el eco de tu propia voz, deseando conectar, pero también temiendo el costo de ese lazo? ¿Y ese pulso acelerado, esa carrera por complacer a otros, es realmente solo generosidad o hay algo más? Considera si en esa prisa por satisfacer las expectativas ajenas has olvidado escuchar las propias. ¿Qué pasaría si esas valoraciones que buscas de los demás comenzaran primero en tu interior? ¿Cómo cambiaría tu vida si decidieras que tu aprobación es la que más cuenta? ¿Puedes identificar estas reacciones de autodefensa
como ecos de una herida materna? De ser así, ha llegado el momento de ofrecer perdón, de liberarte de la búsqueda inconsciente de ese refugio emocional que necesitaste pero que no se materializó. No refleja una carencia en ti, sino más bien una serie de circunstancias educativas y defensivas en un mundo a menudo carente de amor. Considera la historia de la humanidad, naciones y comunidades desgarradas por conflictos internos y externos, regímenes opresivos, pérdidas de hogares y el temor constante a la supervivencia. Un panorama demasiado complejo para la comprensión de un niño o niña que busca únicamente el cariño y la aprobación materna. En este proceso de comprensión y perdón, es crucial reconocer que las acciones de nuestros progenitores estuvieron moldeadas por su propia historia y lucha, a menudo transmitiendo heridas sin intención. Al perdonar, no solo liberas a la persona que te causó dolor, sino que también te liberas a ti mismo de las cadenas del pasado. Este perdón no significa olvidar ni justificar el daño, sino entender y elegir avanzar con compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Entonces te invito a reflexionar. ¿Qué espacio en tu corazón puedes abrir para la empatía y el perdón? ¿Cómo puedes nutrir el amor propio y la autoaprobación que te fue negada? Cada paso en este viaje es un acto de valentía y un paso hacia la sanación. Estas son preguntas no solo para reflexionar, sino para actuar. Considera cómo cada elección, cada paso atrás o hacia adelante, define la narrativa de tu vida. ¿Qué historia quieres contar y vivir? Ataco porque me defiendo. Cuando nos sentimos acorralados o atacados, es como si un interruptor se activara dentro de nosotros. De repente, nos encontramos rebuscando en el armario de los resentimientos, sacando todo lo que hemos acumulado, los pequeños desplantes, las frustraciones que hemos barrido bajo la alfombra, las viejas disputas que creíamos olvidadas. Y en ese momento no se trata solo de defendernos, es como si entráramos en modo de contraataque, lanzando todo eso al otro, a veces sin ni siquiera darnos cuenta del daño que podemos causar. Es curioso cómo, en un esfuerzo por proteger nuestras propias vulnerabilidades, terminamos desenterrando la de los otros. Sacamos a relucir los platos sucios, esos asuntos que no estaban del todo resueltos, o mencionamos aquella pequeña inseguridad que sabemos que el otro tiene. Y así, en esa danza de defensa y ataque, a menudo terminamos por herir y ser heridos, en un ciclo que parece no tener fin. Pero, ¿sabes? También es humano. Todos tenemos esos puntos débiles que cuando se presionan desatan reacciones que ni nosotros mismos esperábamos. La clave está en aprender a reconocer esos momentos antes de que la artillería pesada salga a la luz. Y quizás, con un poco de esfuerzo y mucha consciencia, podamos empezar a cambiar esos patrones. Aprender a respirar hondo, a dar un paso atrás y a recordar que, al final del día, la mayoría de nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos
con lo que tenemos. Recuerdo una amiga que siempre había sido la fortaleza, la roca fuerte sobre la cual su hermana podía apoyarse en tiempos de crisis. Sin embargo, una tarde cargada de tensión, las palabras egoísta y descuidada salieron de su hermana y se colaron en la conversación como una tormenta inesperada. La herida que esas palabras abrieron fue profunda. Mi amiga respondió con la armadura de su orgullo. Con cada palabra que pronunciaba, enumerando sus actos de generosidad pasados, sentía una especie de justicia, como si esas palabras pudieran borrar la acusación y restaurar su imagen de sí misma. Pero entonces algo en la expresión de su hermana cambió. Los ojos, que siempre habían mirado a su hermana con admiración y gratitud, ahora estaban nublados por el dolor y la confusión. Mi amiga, en medio de su reacción de defensa, se dio cuenta de que no estaba en una guerra. No había un enemigo al frente, solo su hermana, su reflejo, su familia. El silencio se instaló entre ellas como un tercer invitado, pesado y denso. Por primera vez en mucho tiempo, preguntó con una suavidad que sorprendió a ambas: ¿qué es lo que realmente te duele? Fue el comienzo de un diálogo real, donde no se trataba de ganar, sino de comprender y sanar. Ella aprendió que la vulnerabilidad podía ser más fuerte que cualquier armadura, que a veces ganar significa perder la oportunidad de acercarse más a quien amas. Al final, cuando nos sentimos atacados, es como si se activara un sistema de alarma interno, iluminando los patrones y las heridas inconscientes que llevamos dentro. Esos patrones, a menudo forjados en las experiencias pasadas y conflictos no resueltos, se convierten en la lente a través de la cual interpretamos la acción del otro como una amenaza. Nos vemos empujados a reaccionar, a veces de maneras que no comprendemos completamente, porque en el calor del momento lo que está en juego parece ser nuestra propia valía y seguridad emocional. Sin embargo, si nos detenemos a reflexionar, estos momentos de conflicto pueden ofrecernos una ventana a nuestro interior, permitiéndonos ver las heridas que aún necesitan sanar. La defensiva que asumimos, las palabras que elegimos, incluso la ira que sentimos, todo puede ser indicativo de algo más profundo que necesita atención. En vez de permitir que estos patrones dicten nuestras respuestas, podemos usar estos momentos como oportunidades para crecer, para preguntarnos qué es realmente lo que está doliendo y cómo podemos abordar esa herida de una manera consciente y curativa. Reconocer y trabajar con estos patrones inconscientes puede ser el primer paso hacia relaciones más sanas y una mayor paz interior. Los ejercicios antídotos a la herida. Antídoto a la herida de abandono. Este antídoto empieza por definir una verdad interna. Nadie puede abandonarme si yo no me abandono. El miedo al abandono se puede disfrazar de muchas maneras. Por ejemplo, pudiste creer que eras poca cosa,
y que tenías que ganar constantemente el derecho a pertenecer en algún sitio, hogar y luchar para que nadie te lo quitara o invadiera. El sentimiento de abandono viene acompañado de creer que no me tienen en cuenta, no se han dado cuenta de mis necesidades afectivas o físicas, nadie me protege, estaré sola ante un mundo amenazante y peligroso. Los primeros pasos es entender que el mundo será como tú quieras si realmente apartamos todos los condicionantes de miedo y pensamientos limitantes que surgen como aliados a esas heridas inconscientes. Has de darte calor a ti misma o a ti mismo, sentirte tan plena de ti misma sin la necesidad de estar con alguien ni sin la necesidad de estar sola. Puedes darte calor interna a ti misma aunque estés con alguien. No se trata de apartarte de las personas para encontrarte a ti misma. Puedes encontrar un equilibrio, pues las personas somos seres emocionales y afectivos, y está demostrado que es sano compartir con otros. El mejor antídoto aquí es sentir: soy valiosa y perdono cualquier percepción de abandono. Dejo ir mi miedo, me siento amada y me amo a mí misma. Cuando sientas que se te escapa tu miedo en una situación que dispara tu herida, vuelve a repetir: soy valiosa y perdono cualquier percepción de abandono, dejando ir mi miedo. Me siento amada y me amo a mí misma. Muchas mujeres y hombres, por miedo al abandono, no han sido capaces de soltar una relación o etapa de su vida que no era constructiva para ellos. A pesar de sufrir en esa relación, no han encontrado la fuerza para soltarla, debido a la herida de abandono que subyace ahí. El antídoto en estas situaciones es ir visualizando los primeros impactos de abandono de la vida e incluir los abandonos que han vivido nuestros ancestros, y perdonar y dejar ir el dolor diciendo y sintiendo mientras visualizamos los escenarios del abandono. Estoy protegido y lleno de amor, al igual que todos los implicados en esta escena. Todo el dolor por el abandono sufrido en cada generación y en mí mismo lo reconozco y lo dejo ir. No lo necesito más. Honro cada experiencia y libero todos los juicios, rechazos, ira y miedos hacia aquellos que creo que pueden abandonarme. Antídoto a la herida de rechazo. Nadie puede rechazarte ni hundir tu valía, porque tu valor es incalculable. El mejor antídoto es el perdón y dejar de temer ser rechazado. Pregúntate y visualízate en la peor situación que puedas imaginarte de rechazo. Cierra los ojos y quizá te venga una imagen donde eres rechazado públicamente, o es un rechazo de los padres, o de la pareja, o quizá de amistades. Y cuando estés viendo ese escenario, di: ¿y qué? No es para tanto. Yo valgo mucho, soy aceptada y nada mengua mi valía. El poder de esta sencilla visualización puede hacer la diferencia dentro de ti misma. Repítelo hasta que la sensación de miedo, o vergüenza, o rabia cada vez sea menor ante la visualización de ese posible escenario. Aquí
Estás liberando la carga emocional del miedo a sentir las sensaciones desagradables que hay detrás del rechazo. Al final, el rechazo es un acto, pero son las emociones que hay detrás las que nos marcan. En cada persona, la herida de rechazo le marca de forma distinta, dependiendo del contexto que hay alrededor. Para algunos, la palabra rechazo estará asociada a soledad, otros a ataque de ira, otros a no tener derecho de tomar decisiones libremente. Siempre es importante buscar las creencias asociadas a la herida. Este implica un proceso de aceptación plena y fortalecimiento de la autoestima para que el rechazo externo no impacte de forma devastadora el sentido de autovaloración. Antídoto a la herida de crítica. El antídoto pasa por 3 pasos de entendimiento. 1. La crítica no define tu valía. Ha de haber una separación, distinguir entre la crítica a una acción específica y una crítica a tu persona. Esto te permite ver el comentario como algo que no define tu valía. 2. Límites sanos. Saber cuándo y cómo establecer límites si la crítica es destructiva y no aporta valor. 3. Diálogo interno positivo. Desarrollar un diálogo interno positivo que pueda invertir las voces críticas, tanto internas como externas. Por ejemplo, alguien te critica en tu día a día por algo que cree que no hiciste bien, y a ti se te activa la herida interna que llevas oculta, y tu reacción posiblemente sea apartarte, juzgar o ver como amenazante a esa persona. Esto es un mecanismo de defensa de la herida, ¿ok? ¿Qué harías con este antídoto a la herida de crítica, con estos 3 pasos? Aunque reacciones, no darías importancia emocional a la reacción de miedo o ira que se te despierta. Respirarías y entenderías que esa crítica no define tu valía. Y si quisieras aprovechar esa oportunidad para sanar el origen de tu herida con mamá, sería genial. Entonces dirías mentalmente: esta crítica no define mi valía, ni tampoco las críticas de mamá definieron mi valía. Los perdono porque ellos estaban proyectando sus respectivas heridas. Ahora rompo el bucle de transmisión. Luego, si ves que esa crítica viene con un afán de destrucción y no es constructiva, pondrías límites diciendo: no me interesa tu punto de vista, no es una verdad absoluta que me defina, soy mucho más que eso. Y tercero, harías un diálogo interno con valoración, amor y respeto en tu camino y expansión de ti misma. Por ejemplo, valgo mucho y me amo. No necesito destacar para que me valoren, porque valgo en mí misma. Capítulo 3. La transformación definitiva con la madre. Hay un pasaje en la vida de cada persona en el que comprendemos que nuestra madre es tan humana como cualquiera y no la deidad que imaginábamos o deseábamos. Una madre sigue siendo un individuo que, antes de asumir ese rol, era simplemente alguien más, luchando en un mundo que no brinda las mismas oportunidades a todos. No obstante, cuando una mujer queda embarazada, su sistema biológico se transforma hormonalmente, adaptándose para gestar una nueva vida, producto del amor
o de circunstancias distintas al amor. Las intenciones subyacentes en la concepción dejan una marca en el destino emocional del ser por nacer. Una mujer puede buscar en el embarazo una manera de vincularse a un hombre que la sustente. Un hombre, por su parte, puede hacer concebir a una mujer con la esperanza de que su descendencia le proporcione cuidado en la vejez. Tales intenciones deben ser examinadas y purificadas. De lo contrario, corremos el riesgo de perpetuar las mismas pautas impresas en nuestras células, impresiones que se forjaron antes de respirar por primera vez. Es como si quisiéramos escapar de un destino que nos persigue como una sombra. Recuerdo a un joven en que su madre fue coaccionada para darle a luz. Su novio la emborrachó y la dejó embarazada sin su consentimiento. Se casaron, concibieron a la criatura y cuando creció se separaron. Este joven nació bajo una influencia. El patrón de coerción y traición se tejió en su destino. Se topaba continuamente con personas que lo traicionaban y lo presionaban a actuar en contra de su voluntad. La herida de traición que vivió su madre también se había transmitido en el destino del hijo. Además, este joven, que detestaba a su padre y veneraba a su madre, padecía una herida materna profunda. Sentía constantemente que su madre no lo amaba. Al crecer, se obsesionó con buscar constantemente a su madre. La culpaba de no haberle querido suficientemente. Este hombre cargaba con un trauma inconsciente desde su nacimiento. Al no comprender esa herida, no la reconoció en sí mismo, ni la aceptó ni perdonó en su madre y padre. Como resultado, su destino estuvo marcado por el sufrimiento, lleno de ataques de pánico, depresiones y episodios maníacos. En sus relaciones de pareja, sentía la necesidad de ejercer control para asegurarse de que nunca lo abandonarían ni dejarían de amarlo. Sin embargo, ese afán de control se tornaba en una dinámica tóxica y opresiva para las mujeres con las que se relacionaba. Cada ruptura o separación se convertía en un episodio dramático y desolador. Para verdaderamente sanar la herida materna, es esencial confrontar no solamente el momento de nuestra llegada al mundo, sino también la infancia que define tanto nuestro ser. Ahora te contaré la historia de cómo Lucía emprendió ese viaje curativo. Una tarde cargada de tormento mental, Lucía sentía que su mente estaba al borde del colapso. Decidida a no postergar más el enfrentamiento con la parte más álgida de su herida materna, se sumergió en el abismo de la culpa y el desgaste psicológico de sus años mozos. La voz materna la había marcado, haciéndola portadora de la pobreza familiar, la desdicha de un matrimonio sin amor y un embarazo no deseado. El nacimiento de Lucía no fue fruto de la pasión, sino de la conveniencia social de aquel tiempo, y esa carencia de deseo tejió una sombra que se cernía sobre ella, incluso en los momentos de luz. Frente al espejo de su memoria, Lucía confrontó la imagen de su madre, una presencia temida, perpetuamente irritada o distante. Las emociones que había suprimido durante años comenzaron a fluir. Había creído que sentir tales cosas la convertía en una mala hija, merecedora del rechazo.
pero ahora permitía que ese miedo y ese odio surgieran, abrumadores, deseando gritar, empujar, implorar amor. Sus primeros intentos de visualización le habían parecido un engaño, sin esperanza de sanación. Se sumergió en una introspección profunda, buscando entender las intenciones, deseos, emociones y pensamientos que habían marcado su concepción, gestación, nacimiento y los primeros años de vida. Descubrió un patrón de indiferencia, ausencia, frivolidad y crítica. La culpa que su madre había volcado sobre ella era en realidad un reflejo de su propio desprecio hacia sí misma. Lucía había sido etiquetada como la mala, mientras su madre se perdía en pensamientos distantes y sombríos. Este entendimiento era solo el comienzo del camino hacia la sanación para Lucía, un sendero que la llevaría a reconstruir su narrativa personal, desde una perspectiva más compasiva y liberadora. Sesión tras sesión emprendió este viaje. Al principio, la visualización le parecía una práctica vacía, un ritual sin sustancia. Las imágenes que conjuraba en su mente le resultaban forzadas y carentes de autenticidad. Veía a su madre con los mismos ojos de siempre, distante, crítica, inaccesible. Pero a medida que continuaba con el proceso, algo empezó a cambiar. Empezó por reconocer los matices en los recuerdos de su madre, permitiéndose ver no solo la frialdad percibida, sino también los momentos fugaces de cuidado y afecto que había ignorado o relegado a la insignificancia. Lucía comenzó a reescribir la historia de su niñez, no cambiando los hechos, sino cambiando la lente a través de la cual los veía. Con cada sesión, Lucía aprendió a llenar los espacios en blanco con comprensión y empatía. Entendió que su madre, atrapada en su propia trama de desdicha y expectativas no cumplidas, había proyectado su dolor en su hija sin intención de herirla. Lucía se permitió sentir compasión por su madre, y esa compasión abrió la puerta al perdón, tanto hacia su progenitora como hacia sí misma. La visualización se convirtió en un poderoso acto de reimaginación. Empezó a verse a sí misma como una niña llena de luz y posibilidades, no como la sombra de las frustraciones maternas. Visualizó su nacimiento no como un error o una carga, sino como el comienzo de una vida con potencial para el gozo y el éxito. Se imaginó recibiendo amor y apoyo, y con cada respiración sentía cómo esa nueva narrativa se tejía en su corazón. Con el tiempo, las sesiones de visualización se convirtieron en espacios sagrados donde Lucía podía encontrarse con versiones alternativas de su historia, donde cada recuerdo doloroso se transformaba en una oportunidad para el crecimiento y la compasión. El poder de esa nueva narrativa se hizo evidente en su vida diaria. Las cadenas del pasado empezaron a disolverse y las voces críticas, que una vez la paralizaron, comenzaron a perder su fuerza. Lucía se dio cuenta de que la visualización no era solo un ejercicio de la mente, sino una práctica del corazón. Al transformar su narrativa interior, transformó su realidad. Cada día, con cada visualización, reafirmaba su derecho a la felicidad y al amor, reconstruyendo la relación con su madre y consigo misma. Tal vez, como Lucía,
Has estado atrapado en una narrativa interpretativa de eventos pasados, una historia contada desde la perspectiva de un niño que no podía ver el mapa completo ni comprender lo que sucedía. Pero ahora, con la sabiduría y la experiencia que has acumulado, tienes el poder de deshacer esas viejas narraciones y tejer nuevas. La historia de Lucía te muestra que es posible. Cada paso que tomó en sus sesiones de visualización fue un acto de valor, una decisión consciente de enfrentar esos relatos arraigados que la limitaban. Y si ella pudo, tú también puedes. El desafío es mirar más allá de esos relatos y ver que tu fortaleza no proviene de la ausencia de adversidad, sino de tu habilidad para reconfigurarla. Reconocer que cada herida puede ser la semilla de una nueva comprensión y cada experiencia pasada una lección para construir un futuro más resiliente. Para dar ese paso debes permitirte ver más allá de la narrativa que te has encadenado. Debes permitirte cuestionar y desmantelar las interpretaciones de un yo más joven, que hizo lo mejor que pudo con el conocimiento que tenía en ese momento. Reconoce tu fortaleza al aceptar que aunque el niño que fuiste no tenía el control del mapa, el adulto que eres ahora puede navegarlo con una brújula de comprensión y empatía. Es hora de reexaminar esos mapas antiguos, llenos de rutas marcadas por el miedo y la incomprensión, y empezar a dibujar nuevos caminos con líneas de perdón y aceptación. Donde antes veía amenaza, ahora veo amor. En el núcleo de la transformación de Lucía yace un cambio profundo de perspectiva. Donde antes habitaba el temor, ahora se asoma el amor. Esta metamorfosis no surgió de la noche a la mañana. Fue el producto del viaje interior que hemos visto. Ella había visto a su madre a través de un cristal oscurecido por los años de desamor y reproches. La figura materna se alzaba como una amenaza constante, una presencia de la cual era difícil sentir amor. Pero al sanar su herida, al liberarse de las cadenas de la crítica y el rechazo, Lucía comenzó a desvelar una verdad más compleja y matizada. Con cada sesión de visualización, con cada lágrima derramada y cada emoción enfrentada, el velo se levantaba poco a poco y lo que emergía era una imagen más completa de su madre. Comenzó a ver no solo a la mujer que le había causado dolor, sino también a la mujer que había luchado sus propias batallas. Una mujer que, a pesar de estar sumida en su propio sufrimiento, también poseía luz, fuerza y creatividad. Lucía empezó a observar cualidades en su madre que antes le eran invisibles. Reconoció su tenacidad, su habilidad para resolver problemas con poco, su ingenio para crear belleza en medio de la carencia. Vio cómo su madre, a pesar de todo, había mantenido la familia unida, cómo había sembrado un jardín en el árido suelo de sus circunstancias. Lucía se dio cuenta de que, al igual que ella, su madre había sido moldeada por historias y heridas previas, que su dureza no era más que una coraza formada por las expectativas y decepciones de su propia vida. En el corazón del perdón encontró la capacidad de ver más allá de la superficie herida, de reconocer la humanidad compartida con aquellos que nos han lastimado. Esto nos muestra que al sanar nuestras heridas más profundas, no solo nos liberamos a nosotros mismos,
sino que también podemos encontrar la gracia de ver a los demás en una luz redentora. Tenemos el poder de ver amor donde antes solo identificábamos amenaza. Tras reabrir nuestro corazón, todos somos capaces de efectuar esta revelación. Abrir el corazón es volver a florecer con vigor, siendo más fielmente tú que nunca, con la certeza de que puedes ser un reservorio de amor y claridad, a pesar de que otros no hayan estado a la altura de proveerlo. Todos nosotros podemos ver amor donde antes veíamos amenaza. Todos nosotros, después de abrir de nuevo el corazón, podemos realizar esto. Pero abrir el corazón no conlleva reanudar la expectativa de que los demás satisfagan nuestras creencias o carencias. Implica, en cambio, renunciar al juicio, desistir de la demanda interna de ser completados, despojarse del resentimiento, al tiempo que se actúa en consonancia con la realidad y se aprende a instaurar límites saludables. Abrir el corazón es resurgir con fuerza, siendo más tú que nunca, sabiendo que puedes estar lleno de amor y luz, aunque otros no hayan sabido dártelo en su momento. Perdón por exigirte. Esta comprensión nos revela una profunda verdad, y es lo que entiende nuestro organismo celular. Si rechazamos a nuestra madre, inconscientemente estamos rechazando la vida misma. Para nuestro inconsciente, las emociones que sentimos hacia nuestra madre serán las emociones que aceptaremos de la vida, pues la madre es sinónimo de vida. Las emociones que nutrimos hacia ella se convierten en las emociones que permitimos que la vida nos brinde. Un vínculo materno cargado de reproches, enojo, resentimiento o distanciamiento enseña a nuestro campo energético celular a percibir la vida de esa misma manera. Como resultado, nuestras relaciones tienden a reflejar o incluso sabotearse con estas emociones subyacentes. Si llevamos una demanda no satisfecha hacia nuestra madre, una necesidad que creemos que no fue cumplida, es probable que, como madres, proyectemos inconscientemente esa expectativa en nuestras hijas, esperando que llenen ese vacío emocional. Este ciclo perpetúa un patrón de necesidades y expectativas no resueltas, influenciando profundamente la manera en que interactuamos con la vida y con los seres queridos. Una vez conocí a Sofía, una mujer de 30 años que mostraba una evidente frialdad y desapego hacia su madre. Para Sofía, su madre representaba una carga y no tenía interés en complacerla o esforzarse en su relación. Cuanto más la rechazaba, más su madre se esforzaba por estar presente en su vida. La madre de Sofía, a su vez, había vivido una realidad diferente. Se había pasado la vida intentando complacer a su propia madre, quien era distante y veía a sus hijos como una carga. Esta experiencia dejó en ella la marca de sentirse una carga y la necesidad constante de complacer a los demás. En su interior vivía la creencia arraigada de yo soy una carga y debo complacer. Sin embargo, Sofía era lo opuesto. No soportaba las cargas ni las responsabilidades y su vida se enfocaba en evitar cualquier compromiso. En el caso de Sofía, su reacción a las responsabilidades era en parte epigenética. Su madre había experimentado una gran tristeza, abandono emocional y una sobrecarga de responsabilidades,
y esta historia emocional se transmitió a Sofía. Su biología inconsciente, en un intento de sobrevivir a la amenaza percibida de excesiva responsabilidad, asoció responsabilidad con abandono emocional y carga con falta de amor. Así, Sofía inconscientemente creía que evitando responsabilidades encontraría la felicidad, ya que para ella responsabilidad equivalía a tristeza. Este patrón era un drama marcado por creencias inconscientes y difíciles de romper sin una desprogramación de esas memorias. Por otro lado, la madre de Sofía se encontraba en un ciclo similar. Se sentía una carga para su hija, al igual que ella se sintió para su madre. Necesitaba trabajar en la creencia de no soy una carga, perdonar el dolor y resentimiento hacia su madre y dejar de esperar emocionalmente que Sofía llenara el vacío que su propia madre dejó. Esta relación de madre e hija era una relación disfuncional que vio la luz bajo una sanación y comprensión de lo que había a un nivel inconsciente y pudieron observar que no eran culpables. En las primeras sesiones, la madre de Sofía luchaba por perdonar el dolor y resentimiento hacia su hija, debido a la falta de amor y consideración que sentía, lo que la dejaba sumida en la soledad. Con el tiempo comprendió que debía pedir perdón a Sofía a nivel inconsciente por haber esperado de ella algo que no podía darle. Reconoció que su soledad no era responsabilidad de su hija y que necesitaba liberarse de la creencia de que nadie la quería y de sentirse como una carga. A medida que avanzaba en este proceso de perdón y soltar el resentimiento hacia su propia madre, empezó a sentirse más ligera y a ver la vida con más oportunidades. Paralelamente, Sofía comenzó a equilibrarse emocionalmente, asumiendo responsabilidades de manera más sana, enfrentando la vida con mayor determinación y estabilidad. Cuando pedimos perdón a un nivel inconsciente y profundo, transformamos nuestras exigencias llenas de juicios y la tendencia a culpar a los demás por no satisfacer nuestras necesidades emocionales. Pedir perdón no implica sentir culpa, sino más bien nos centra en nuestra responsabilidad y en la elección consciente de cambiar y transformarnos. La humildad no es sinónimo de rebajarse o humillarse, que son conceptos asociados al ego. En realidad, la humildad nos mantiene en un eje de conexión con nuestra integridad y escucha interior. Capítulo 4. Un camino libre de negación. El título de este capítulo habla por sí solo. Estamos emprendiendo un camino libre de negaciones. Negar es rechazar y no querer ver por miedo a algo. Negar es lo contrario a aceptar. Pero, ¿qué pasa con la negación y cómo nos afecta? La respuesta es clara y muy sencilla. Aquello que autoconcebimos en nosotros mismos es un reflejo de lo que negamos y aceptamos en nuestros progenitores. No solo desarrollamos lo que admiramos, sino lo que negamos se desarrolla con más fuerza. En nuestro cerebro existen unas neuronas llamadas espejo. Estas neuronas se activan tanto cuando una persona realiza una acción como cuando observa que otro la realiza, lo que implica un reflejo directo de la conducta y las emociones ajenas en nuestro propio cerebro. Esta capacidad de resonancia neuronal es crucial para entender cómo nuestras percepciones y actitudes hacia nuestros padres,
especialmente en casos de negación o rechazo, pueden repercutir en nosotros mismos. Cuando negamos o rechazamos a nuestros progenitores, a menudo proyectamos eso en nuestra vida, además de nuestras propias inseguridades, miedos o aspectos no resueltos que vemos en ellos. Las neuronas espejo pueden hacer que estas proyecciones negativas se reflejen en nuestra propia percepción de nosotros mismos. Al rechazar a un progenitor, existe el riesgo de rechazar partes de nosotros mismos que identificamos con ellos, ya sea consciente o inconscientemente. Esto puede manifestarse como una disminución en la autoestima y la autoaceptación. Esta negación puede llevar a una falta de vitalidad, problemas en relaciones interpersonales y obstáculos en la búsqueda de la abundancia y la prosperidad. Al negar a un progenitor, se pueden negar también aspectos fundamentales de nuestra propia identidad y potencial. Reconocer y aceptar a nuestros progenitores con todas sus virtudes y defectos es crucial para la sanación emocional y psicológica. Esto no significa justificar comportamientos dañinos, sino comprender y liberarse de patrones negativos. Aceptar a nuestros progenitores como parte de nuestra historia y desarrollo personal nos permite integrar mejor nuestra identidad y avanzar hacia una vida más plena y sana. El autoconcepto de uno mismo en base a cómo vemos a mamá. Cuando negamos cualidades de nuestra madre, ya sean positivas o negativas, estamos involuntariamente involucrados en un proceso de autonegación. Esta dinámica se enraiza en el hecho de que nuestras primeras percepciones de identidad, tanto a nivel consciente como inconsciente, están intrínsecamente ligadas a nuestra relación con nuestra madre. Desde los primeros momentos de vida, la madre no solo es una figura de cuidado y afecto, sino también el primer espejo en el que nos vemos reflejados. A través de ella aprendemos a interpretar emociones, comportamientos y, en cierto modo, construimos el lenguaje interno con el que nos definimos. Al negar ciertos rasgos de nuestra madre, podemos estar subconscientemente rechazando esos mismos aspectos en nosotros. Por ejemplo, si percibimos a nuestra madre como excesivamente controladora y negamos esta cualidad en ella, podríamos estar evitando enfrentar nuestra propia tendencia al control. De manera similar, si ignoramos su capacidad de resiliencia o empatía, podríamos estar subestimando o rechazando estas cualidades valiosas en nosotros mismos. Este fenómeno se basa en el principio de que las figuras parentales funcionan como modelos primarios, a través de los cuales desarrollamos nuestro autoconcepto. Las características que asociamos con nuestra madre, particularmente durante los años formativos, se integran en la estructura de nuestra personalidad, influenciando cómo nos percibimos y cómo interactuamos con el mundo. Viendo el concepto de las neuronas espejo y el vínculo madre-hijo, las actitudes, emociones y comportamientos de nuestra madre se reflejan en nuestro cerebro, influyendo en nuestra autoimagen y comportamiento. Por ejemplo, si percibimos a nuestra madre como constantemente crítica y emocionalmente distante, las neuronas espejo pueden llevarnos a adoptar una percepción similar de nosotros mismos. Podemos empezar a autoevaluarnos críticamente o a desarrollar una actitud de reserva emocional. Este efecto espejo va más allá de la simple imitación. Se convierte en una parte integrada
de cómo procesamos nuestras propias experiencias emocionales y cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Al entender el papel de las neuronas espejo en este proceso, podemos comenzar a desenredar cómo nuestras experiencias tempranas con la figura materna ha moldeado aspectos de nuestra personalidad y comportamiento. Al tomar conciencia de esto, abrimos la posibilidad de cuestionar y, si es necesario, modificar estas percepciones y comportamientos internalizados, llevando a una mayor comprensión de nosotros mismos y a relaciones más saludables y auténticas. En definitiva, nuestra relación con nuestra madre es un espejo de cómo nos vemos a nosotros mismos, sobre todo si somos mujeres, y si somos hombres, en cómo percibimos inconscientemente a nuestra pareja. Pasar de la negación a la admiración. ¿Cómo admiras a alguien que siempre has rechazado o temido? Algunos pueden pensar que es difícil, pero no tanto como vivir en el rechazo o temor en sí. Ya hemos visto que lo que negamos en mamá lo desarrollamos en cierta medida en nosotras. De la misma manera, cuando admiramos sucede lo mismo. Aquello que admiramos acaba por ser nuestra bendición, un regalo que damos y recibimos. Recuerdo un matrimonio con varios hijos, incluyendo una hija particularmente curiosa, aventurera y algo ingenua. Sin embargo, sus padres siempre estaban sobre ella, criticando cada cosa que decía o hacía. Las palabras de sus padres surgían inmediatamente para cortarle las alas. Esta hija irradiaba una luz especial, una luz que sus padres no lograban entender, ya que les sacaba de su zona de confort y desafiaba los patrones familiares establecidos. Cada vez que la hija intentaba mostrar algo, diciendo: «Mamá, mira mis alas», o «Papá, mira esto tan bonito que sé o hago», se encontraba con críticas, anulación verbal, indiferencia o silencios tóxicos. La hija creció con una profunda herida de crítica y abandono emocional. A pesar de ser una persona entregada a la vida, optimista y ávida por explorar los misterios de la vida a través de sus estudios de filosofía y sociología, nunca fue suficiente para recibir una simple aprobación familiar, que le dijera: «Muy bien, hija, vales mucho». Por el contrario, sus logros eran recibidos con comentarios desalentadores, como: «Eso no sirve para nada, solo sirve para confundirte y llenarte la cabeza de ideas». Un día decidió enfrentarse a ellos. «¿Qué os pasa? Estoy harta de solo recibir respuestas negativas de vuestra parte. Me hacéis sentir insignificante, como si no valiera nada. ¿No podéis aceptarme tal como soy? Soy así, y no cambiaré solo para ganarme vuestra aceptación. Estoy cansada de vuestra negatividad y falta de consideración». Los padres se quedaron sin palabras, sin saber cómo responder. Sin embargo, en ese momento, la mujer tuvo una revelación. Sus padres la temían, y esa era la razón por la cual no podían admirarla. Temían su espíritu aventurero, ya que ellos eran personas más reservadas y desconfiadas. Su miedo les impedía valorar aquello que ella consideraba su esencia y su camino en la vida. Ese día ella no solo aprendió a perdonar las heridas de crítica y falta de apreciación que había llevado consigo durante tanto tiempo, sino también una lección vital: no se puede admirar lo que se niega. Del mismo modo, ella no había podido apreciar en sus padres
aquello que había estado negando en ellos. Hasta ese momento había interpretado su comportamiento como un reflejo de sus propias fallas como hija, lo que le había causado un vacío profundo. Pero ahora podía ver la situación con claridad. Había avanzado más allá de sus heridas emocionales. Comprendió que no era su culpa y que si sus padres sentían miedo, tampoco era responsabilidad suya. Al final, en la vida solo existen dos caminos fundamentales: el amor y el miedo. No se trata de si nos quieren o de lo que nos han hecho, sino de si están actuando desde el miedo o desde el amor. El miedo es la raíz de nuestras defensas, de nuestra incapacidad para conectar con los demás y de nuestra tendencia a juzgar aquello que no reconocemos en nosotros mismos. Sin embargo, nada justifica el juego de atacar a los demás o a uno mismo. Nada debería ser tan importante como para sacrificar nuestra felicidad y autenticidad. Al final, se trata de superar el miedo para vivir en el amor. Ahora reflexionemos sobre cómo pasar de la negación a la admiración. ¿Cómo podemos admirar a nuestra madre o padre si acaban de herirnos profundamente? ¿Cómo lo hacemos si repiten sus patrones de anulación, crítica o indiferencia justamente cuando más necesitamos su afecto? Podemos preguntarnos: ¿qué temen de mí para no poder amarme? ¿O qué miedo proyectan sobre mí que les impide mostrarme amor? En el ejemplo mencionado, lo que los padres temían en su hija era su vulnerabilidad. Siendo un matrimonio desconfiado del mundo, veían la confianza de su hija en las posibilidades del mundo como un peligro. El asunto no radica en buscar culpables, sino en entender la situación desde una perspectiva nueva y más comprensiva. En esta situación existen varias perspectivas posibles. 1. Mis padres no me quieren y siempre me hacen sentir que no valgo nada. 2. Mis padres temen mi vulnerabilidad. 3. Mis padres temen su propia vulnerabilidad y proyectan ese miedo en mí. 4. Mis padres tienen en mí la oportunidad de liberar su miedo y yo tengo en ellos la oportunidad de mirar más allá de sus temores y comprender que merecen amor a pesar de su miedo a ser vulnerables. Podemos llegar a amar y perdonar a nuestros padres cuando comprendemos el contexto, tanto epigenético como transgeneracional, que influye en la biología de sus reacciones no procesadas. Si optamos por la tercera y cuarta perspectiva, podemos comenzar a admirar a nuestros padres más allá de todas esas complicaciones mentales y emocionales. En la tercera perspectiva, mis padres tienen miedo a su propia vulnerabilidad y proyectan ese miedo en mí, podemos decidir: soy libre de sus proyecciones de miedo y no se trata de que me rechacen, sino de sus propios temores. Tengo valor y me doy a mí mismo las alas para ser quien soy. No dejaré de ser quien soy solo para recibir su afecto. Porque el problema no es que no me amen, sino que no entienden y reaccionan con un instinto de supervivencia ante lo que no comprenden. Después, al asumir la cuarta perspectiva, nos abrimos a la posibilidad de utilizar esta experiencia como una oportunidad para amar y admirar más allá de nuestros miedos y de los de nuestros padres. Con este cambio de perspectiva pasamos de la negación a la admiración. En este punto comenzamos a percibir que aquello que admiramos se desarrolla con más fuerza. Aunque lo negado también se desarrolla, es con la admiración que no solo fomentamos su crecimiento, sino que también se transforma en una bendición en nuestras vidas y en las de quienes
nos rodean. Conclusión. Esta historia de Lucía podría ser la tuya. Una historia de superación, perdón y transformación, al igual que las demás historias reflejadas en este libro. Tu viaje empieza cada día. Por cada jornada es una oportunidad para estar en paz contigo mismo, reafirmar tu esencia y dejar de negar tu potencial con tal de encajar en un esquema de tabúes, expectativas y necesidades afectivas no resueltas. Muchas veces nos perdemos en dinámicas terapéuticas intentando mitigar el dolor que albergamos en nuestro interior, sin darnos cuenta de que puede ser más fácil. Solo un cambio de perspectiva es suficiente para aliviar el dolor, porque al final la experiencia del sufrimiento está en la mente y es allí donde desaparece cuando soltamos nuestra perspectiva que alimenta esas heridas. Así que lector y lectora, sean bienvenidos cada día a su capacidad de ser felices, sentirse libres de heridas y dar un paso más en su camino evolutivo.